Bienvenidos a una nueva emisión de nuestro programa Un Café Con. Un café que se comparte, se degusta. Un café con aquí en Segundo Paso, Cono Sur, y con un invitado especial, que quizás no toma tanto café. Él es de una tierra donde se toma mucho más el té. En esta ocasión vamos a tener este café y este té con Mohamed Rai, diplomático, representante saharaui para América Latina, que también ha cumplido misiones diplomáticas en Asia, en África, en México. Nacido en el Aaiún, la capital del Sáhara Occidental, la capital de la República Árabe Saharaui Democrática, ocupada desde el año 1975 y colonizada desde ese año por el Reino de Marruecos, con apoyo occidental, como no, de Estados Unidos, de Francia. Estamos hoy en un café con Mohamed Rai. Besek al-Her. Buenas tardes, mi querido amigo. Masá al-Her, Pablo, muchísimas gracias por vuestra invitación y por tu interés constante y de apoyo a la causa saharaui como siempre. Muchísimas gracias por vuestra invitación. Gracias a ti, Mohamed, por aceptarla. Mohamed está en este momento en Gijón, en España. Y lógicamente más de algún televidente dirá que tiene un acento castizo, un acento español. Bueno, el pueblo saharaui, cuyo idioma es el hassania, que es una variante del árabe, es el único pueblo árabe que habla castellano. Así que no les extrañe este acento de Mohamed, que indudablemente recibe también la solidaridad del pueblo español, del pueblo italiano, de los pueblos, de las sociedades, no así de los gobiernos. Y de ahí queremos comenzar, Mohamed, saber cuál es la situación actual del conflicto que tuvo a partir de noviembre del año 2020 una variante de intensificar y de iniciar de nuevo, de terminar con el cese al fuego que se había establecido hace algunos años atrás, y saber cómo es la situación en los territorios ocupados, pero también en los campamentos de Tinduf. Muchísimas gracias, Pablo, por vuestro interés una vez más. Pues como bien sabes, la situación actual en el Sáhara Occidental se puede perfectamente decir que es una situación de guerra desde el 13 de noviembre del 2020. Esto se ha producido por la intransigencia inaceptable del régimen de Marruecos, por su insistencia en su ocupación ilegal del Sáhara Occidental, por su incapacidad de cumplir con sus compromisos con la legalidad internacional y, por tanto, con los acuerdos firmados con el pueblo saharaui para resolver el conflicto que data desde 1975 hasta la actualidad de una manera pacífica, civilizada, como realmente lo ha deseado siempre el pueblo saharaui. Como bien sabes, desde el 91, hace prácticamente 30 años, llevamos instalados en una situación de ni paz ni guerra que la ha impuesto Marruecos por su rechazo a aquel referéndum acordado con el Polisario y auspiciado por las Naciones Unidas y por la Unidad Africana, con el objetivo de organizar ese tan anhelado y tan exigido por parte de la comunidad internacional referéndum de autodeterminación para el pueblo saharaui, como es la única solución con la cual debe terminar y finalizar este largo conflicto con el régimen de Marruecos a causa de su ocupación ilegal al territorio del Sáhara Occidental. Mohamed, cuando tú hablas del referéndum, estás hablando de una obligación internacional que no se ha cumplido. Es decir, el cese al fuego del año 1991, después de 16 años de guerra desde la invasión marroquí, significaba que se iniciara el proceso de
de referéndum. Incluso se creó una misión de las Naciones Unidas para ello. ¿Por qué ha fracasado? No solo la intransigencia, debe haber algún otro motivo, Mohamed, que explica el por qué no se ha llevado adelante una obligación internacional como esta. Efectivamente, cuando se habla de referéndum, de autodeterminación, en primer lugar, y antes de todo, tenemos que dejar bien claro que el referéndum es una solución para seguir un poco la legalidad internacional que ha emanado de aquella resolución 1514 de las Naciones Unidas de 1960 para descolonizar los pueblos y territorios colonizados por las potencias europeas. En el 75, la potencia administradora reconocida por las Naciones Unidas hasta hoy día ha sido España. Lo prometió en aquel 1975, pero desgraciadamente no lo cumplió por la situación que todos conocéis después de la muerte de Franco, la situación de vacío de poder que se vivía en aquel entonces en España y de la cual Marruecos aprovechó la situación para invadir militarmente el Sáhara Occidental. Explico esto para decir que esta solución de referéndum realmente es un ofrecimiento también del pueblo saharaui al que no debe haber aceptado esto, sino ir directamente a la independencia y a la expulsión de esa invasión. Pero el pueblo saharaui, por su afán a solucionar esta problemática de una manera civilizada, de acuerdo a la legalidad internacional, pues hemos cedido hasta incluso en nuestra independencia de todo el territorio y negociar un referéndum que nunca se debió haber aceptado ni siquiera negociado con Marruecos, porque Marruecos, como ha asegurado y confirmado la sentencia del Tribunal Internacional de La Haya en 1975, jamás ha tenido nada que ver con ese territorio, jamás ha tenido ninguna soberanía sobre ese territorio a lo largo de la historia. Por lo tanto, es una invasión militar a un territorio externo por parte del régimen marroquí, a la cual ese pueblo, que es el pueblo saharaui recién independiente del colonialismo español, se vio forzado a defenderse y a afrontar esa guerra impuesta por Marruecos. Mohamed, discúlpame, teníamos un mapa recién ahí que puede situarnos, ¿no? La zona verde es la zona que está ocupada y colonizada por Marruecos. La zona amarilla son los territorios liberados. Y hay una línea que cruza entre los territorios liberados y los ocupados, que es el muro que ha construido Marruecos de 2.700 kilómetros de largo. Y si el televidente mira en el extremo superior, dice Argelia, hay unos triángulos que representan los campamentos de Tinduf en territorio argelino, donde está la población exiliada de su territorio, de su tierra. Eso es precisamente lo que tú estás señalando hoy, ¿no? Hay una zona ocupada y colonizada que viola la legislación internacional, territorios liberados y una zona donde están los desterrados, los exiliados, los campamentos de Tinduf. Efectivamente. Ese mapa que habéis visto y ese triángulo verde es la parte ocupada por Marruecos y ese muro fue construido por Marruecos aprovechando, como siempre, la buena voluntad del pueblo saharaui a negociar. Y eso fue en 1984 cuando el Estado saharaui fue admitido en la Organización de la Unidad Africana y, por tanto, la Organización de la Unidad Africana de entonces invitó a las partes a negociar una solución pacífica. Entonces el pueblo saharaui y el Polisario hicieron un alto el fuego para resolver de manera definitiva ese conflicto a través de la negociación y a través de un referéndum de autodeterminación. Que es la del año 1991. Efectivamente, pero ya tuvo un precedente en el 84, decía, cuando el difunto rey Hassan II llamó a los países africanos y invitó al Polisario a que parara la guerra con tal de solucionar ese conflicto a través de un referéndum de autodeterminación.
Sin embargo, no fue más que una maniobra maquiavélica por parte de ese régimen de Marruecos para engañar no solamente al pueblo saharaui, sino a la comunidad internacional en su conjunto, y en el 80 a la Organización de la Unidad Africana, de la cual él había salido a causa de la dimisión de la República Árabe Saharaui Democrática en esa organización continental. Aprovecharon, construyeron ese muro, pero luego continuó la guerra hasta 1991. Y es cuando... Ahí quiero dejarte, Mohamed, un poco, porque tú hablas de Hassan II, que es el padre del actual monarca, ¿no? Es decir, cuando muere Hassan II, Mohamed VI lo que hace es la continuidad en esa política de ocupación y colonización. Efectivamente, incluso fue mucho más intransigente que su difunto padre, que es el que inició esa ocupación ilegal. Pero como decía, su difunto padre aceptó y fue la iniciativa de él, de invitar al Polisario y a la Organización de la Unión Africana a negociar y aceptar los resultados de un referéndum de autodeterminación. Mintió y engañó en el 80. En el 91 se lo prometió también a través de las Naciones Unidas y aceptó que las Naciones Unidas asumiera ese papel intermediador entre las partes y enviar una misión de las Naciones Unidas para organizar ese referéndum, lo cual también no llegó a realizarse, y cuando vino su hijo estando en esa misión, la MINURSO, Misión de Naciones Unidas para el Referéndum de Autodeterminación para el Sáhara Occidental, su hijo fue aún más intransigente y engañó y mintió a la comunidad internacional y al pueblo saharaui, hasta llegar al punto de decir aquí la única solución que ellos aceptan es una solución de autonomía, cosa que contradice totalmente a la legalidad internacional y, por ende, al deseo del pueblo saharaui. Mohamed, efectivamente, el hijo, ¿no? El hijo de Hassan II, Mohamed VI, que tiene relaciones aquí en Chile, ¿eh? Aquí en Chile el lobby marroquí es muy fuerte. Han construido una mezquita en el norte del país. La embajada de Marruecos aquí se mueve con parlamentarios chilenos que son premiados con viaje a Marruecos a todo lujo, ¿no? Bueno, ese Mohamed VI no solo ha ido por el camino de la autonomía, más bien hoy se encuentra en un camino y con apoyo norteamericano, de reconocerle la anexión del Sáhara Occidental a través de un proceso de normalización que ha tenido con el sionismo, y que bajo esa premisa se le dijo a Mohamed VI: si usted normaliza relaciones con el sionismo, nosotros como Estados Unidos, bajo Donald Trump, reconocemos la anexión del Sáhara. O sea, es una violación ya completa, absoluta, ya olvidándose de referéndum y de autonomía. Efectivamente, como sabes, ese régimen se ha movido siempre por compra de voluntades, como no ha encontrado jamás ninguna forma de legalizar esta ocupación del territorio. Entonces ha recorrido a vías ilegales, la compra de voluntades, a chanchullos, como es el proyecto Abraham, de decir: nosotros como país árabe vamos a entablar relaciones con Israel públicamente, y hago un énfasis en esa palabra públicamente, porque realmente Marruecos siempre ha tenido esa relación desde los años 60 contra la voluntad del pueblo palestino, con el sionismo. Lo que pasa es que ahora ya está dispuesto a esa relación ponerla públicamente, a declararla públicamente, a cambio de que algún país en el mundo le reconociera esa soberanía, porque actualmente ningún país ha reconocido la soberanía marroquí sobre el Sáhara y no la puede reconocer, si no se estaría violando el derecho internacional. Y así lo ha venido reconfirmando las sentencias internacionales, tanto el Tribunal Internacional de la Haya como tribunales de la Unión Europea, como la Unidad Africana. Y entonces vieron en esa posibilidad un invento que han hecho ilegal, por supuesto, con el expresidente americano Donald Trump, que les reconoció esa soberanía. Afortunadamente, la administración americana no siguió ese reconocimiento, porque se vieron en una situación que estarían violando el derecho internacional, del cual ellos se sientan, digamos, como el guardián.
a través de las Naciones Unidas. Entonces no pudieron seguir sus instrucciones, me refiero, ni el Departamento de Estado, ni el Senado, ni el gobierno americano. Actualmente el gobierno americano acaba de confirmar que apoya los esfuerzos de las Naciones Unidas para un referéndum de autodeterminación del Sáhara. Y eso no es más que negarle ese reconocimiento que ha hecho Trump con Marruecos en diciembre del 2020. O sea, previo a terminar su mandato, ¿no? O sea, efectivamente. Fue la última jugadita que tuvo Donald Trump. Mohamed, ¿qué papel cumple en toda esta violación de los derechos del pueblo saharaui, en esta falta de reconocimiento a sus derechos, su autodeterminación, que viene de los años 60 con la resolución 1514, ¿no?, de descolonización? ¿Qué papel cumple Francia y qué papel cumple España en la actualidad? Mira, es una pregunta muy interesante porque precisamente Marruecos no hubiera aguantado todos esos años de guerra y de ocupación ilegal a un territorio como es el Sáhara sin el apoyo explícito, en primer lugar de Francia, como miembro del Consejo de Seguridad, que siempre ha rechazado todas las propuestas, incluso de parte de los americanos, de los otros miembros del Consejo de Seguridad, para llegar a una solución pacífica acorde a la legalidad internacional. Francia y España son dos países que tienen muchísimos intereses hegemónicos en la región por su pasado colonial. Acuérdate que Francia fue la colonia, la potencia colonizadora de todo ese norte de África, menos el Sáhara, que el Sáhara fue colonizada por España. Entonces, Francia siempre ha jugado un papel, tanto en el norte de África como en el África subsahariano, de potencia hegemónica y quiere guardar sus intereses geopolíticos estratégicos, los cuales muchísimos pueblos africanos actualmente se están dando cuenta de ello. Y Francia, ha encontrado en la zona del Magreb pues un régimen títere, que es el régimen de la monarquía marroquí, para hacerle ese juego, para hacer el papel del malo a favor de Francia en esa región, y lo ha encontrado en ese régimen de Marruecos. España igualmente tiene muchísimas relaciones históricas y económicas más bien y geoestratégicas también con España a través de Ceuta y Melilla, que son dos ciudades marroquíes, pero que la legalidad internacional la reconoce para España. Pero España, al parecer, no está, me imagino, que no tienen toda la confianza en esa legalidad internacional que le reconoce la soberanía sobre estas dos ciudades, por unos acuerdos que se firmaron hace más de 500 años, una compra de las ciudades. Pero España tiene ese complejo con Marruecos y, por lo tanto, en el 75 también hay un precedente que ahora los papeles y la historia se está descalificando y están saliendo muchísimos papeles que explican un poco del porqué de esa ocupación de Marruecos al Sáhara Occidental y del porqué del apoyo español. En aquel 75, el rey emérito de España, que venía a coger, digamos, la jefatura de Estado después de la dictadura de Franco, pues ¿Tú hablas del jubilado Juan Carlos I? Efectivamente. Tenía que tener un apoyo de Marruecos cercano y del resto de las monarquías árabes. Entonces, a cambio de eso le pidieron que vendiera el Sáhara a Marruecos, violando la legalidad internacional. Y eso es lo que hizo. Y con tal de mantener la corona y el poder en España, pues entró, digamos, en ese chanchullo, llamémoslo así, con la monarquía marroquí. Y ahí es el punto débil de la relación de España con Marruecos hasta hoy día. De ahí se explica ese apoyo contra la legalidad internacional, tanto de Francia como de España, a Marruecos y a esa ocupación ilegal en el Sáhara Occidental. Bueno, estamos en un café y un té. No sé si tienes tu té, Mohamed. Un té saharaui, por supuesto. Estamos en un café y en un té con Mohamed Raid, que es representante para América Latina del pueblo saharaui, que estaba mencionando esta labor que cumplió este ex rey, este ex monarca benemérito, ¿no?, jubilado ahora en los Emiratos Árabes Unidos, donde tuvo que huir bajo las acusaciones de corrupción. Un rey que se consideraba el hermano menor de Hassan II. Recuerdo yo esas palabras de Juan Carlos I.
Y te quiero llevar, Mohamed, ahora a una situación relativa a, podríamos decir, un triunfo de la causa saharaui, que es el dictamen del Tribunal Europeo respecto a los acuerdos pesqueros. Si logramos ver el mapa muy breve, le vamos a pedir a nuestro director si puede poner el mapa. En la zona marítima, frente al Sáhara Occidental, se encuentra, y frente a las Canarias, están lo que se llaman los caladeros pesqueros del Atlántico, que son enormes riquezas pesqueras que pertenecen al pueblo saharaui. Y en el norte, muy cercano a Layún, a la capital, está la explotación de fosfatos, que son enormes yacimientos de fosfatos, ambos explotados por Marruecos y además donde la Unión Europea también ha metido su mano, estimado Mohamed, y que este Tribunal Europeo le ha dicho que son ilegales, ¿no? Efectivamente, lo has explicado bien. Como te decía antes, es una ocupación ilegal. Marruecos desde entonces ha intentado por todas las vías que algún país, aunque fuera Francia, que es el país protector, por ende, que le reconociera esa soberanía, pero no han encontrado ninguna posibilidad de que ningún país le reconociese esa soberanía. Por lo tanto, ha ido tejiendo lazos y buscando otras maneras indignas, digámoslo así, contrarias a la legalidad internacional y a los acuerdos de que alguien le reconociese esa soberanía. Por lo tanto, recurrió a esos acuerdos de libre comercio con Estados Unidos, pero que Estados Unidos en su día no quiso introducir el territorio del Sáhara y las aguas del Sáhara en sus acuerdos de libre comercio con Marruecos, con los estados de la Comunidad Europea del Norte, los EFTA, donde está Suiza y algunos países nórdicos, que tampoco quisieron introducir el territorio del Sáhara y sus aguas en sus acuerdos de libre comercio con Marruecos, y la Unión Europea sí, por la influencia de Francia y España, de la que antes habíamos explicado su apoyo injustificado a esa ocupación ilegal, intentaron obligar a la Unión Europea a que aceptasen que Marruecos introdujera el territorio del Sáhara y sus aguas en esos acuerdos. El Polisario tuvo que ir a los tribunales denunciando precisamente esos acuerdos, y en el 2016 ese mismo tribunal de Estrasburgo de la Unión Europea reconoció que el territorio del Sáhara es un territorio diferente y distinto al marroquí, por lo tanto no se debe incluir en esos acuerdos, y anuló esos acuerdos pesqueros y agrícolas. Lo volvió a ratificar en el 2018 en otras resoluciones por acuerdos agrícolas y acuerdos también del espacio aéreo, del transporte por bus con el territorio del Sáhara. Después de la sentencia del 2018, la Unión Europea, a través de unas jugadas de encontrar la trampa a la ley, digámoslo así, dicen, pero la legalidad internacional, si el pueblo del Sáhara Occidental está beneficiado por esos acuerdos, por lo tanto podemos continuar con esos acuerdos. Preguntaron a la población, digamos, colonos marroquíes en el Sáhara Occidental, organizaciones hechas y fabricadas por Marruecos, y trajeron eso al Tribunal de la Unión Europea diciendo que han consultado al pueblo saharaui. Actualmente, el Tribunal de la Unión Europea acaba de decir que esa consulta que se ha hecho no se ha hecho al pueblo saharaui, porque el único representante legítimo del pueblo saharaui es el Frente Polisario. Por lo tanto, el Frente Polisario no se ha consultado sobre esos acuerdos y se ha negado a participar en estos acuerdos. Por lo tanto, los acuerdos de libre comercio, tanto pesqueros como agrícolas, entre la Unión Europea y Marruecos, se deben anular. Y esa es la sentencia que nuevamente vuelve a dar la razón al pueblo saharaui en su justa lucha por la independencia y por la autodeterminación. Es una muy buena noticia, y que esperamos que estos países europeos, que son tan proclives a hablar de derechos humanos, de la democracia, del respeto de la ley internacional, cumplan lo que tienen que cumplir. Estimado Mohamed, nos quedan algunos minutitos y yo quiero llevarte por los desafíos que tiene el pueblo saharaui. ¿Cuáles son las perspectivas de llevar a cabo efectivamente este proceso de autodeterminación? Dejar de hablar de referéndum, dejar de hablar de autonomía y hablar de la autodeterminación, del logro.
Más de 85 países reconocen a la República Árabe Saharaui Democrática. Hay que impulsar aún más que este pueblo, parte de él ocupado por Marruecos y otra parte ahí donde lo vemos en los territorios de los campamentos, en Tinduf, en el sur de Argelia, y logren su definitiva libertad. ¿Cuáles son los desafíos, Mohamed? Mira, efectivamente, te decía antes, y hablábamos de referéndum, te decía que el referéndum es una solución que el pueblo saharaui desde un principio ni siquiera debería haber aceptado con Marruecos. Lo hubiera aceptado, y es lógico, con la potencia administradora España, que es la potencia administradora reconocida hasta hoy día con las Naciones Unidas. Esa cesión por parte del pueblo saharaui de negociar un referéndum con Marruecos, digámoslo así, es un gesto de buena voluntad, pero nada nos obliga a ello. Por lo tanto, después de esos 30 años de engaño y de intransigencia de Marruecos a solucionar el problema de una manera pacífica y civilizada, el pueblo saharaui ha demostrado al mundo que Marruecos no es un país serio y que ni siquiera merecen esa cesión que ha hecho el pueblo saharaui desde 1991, que es el referéndum de autodeterminación. Por lo tanto, los desafíos frente a los cuales nos encontramos actualmente es una guerra de defensa a nuestro territorio y a nuestro pueblo sin fin, hasta que realmente esa ocupación militar se retira del territorio del Sáhara Occidental. El pueblo saharaui está dispuesto a encontrar una solución pacífica, a negociar con las Naciones Unidas, siempre y cuando hay garantía de obligar a Marruecos a respetar los acuerdos firmados, a respetar esa legalidad internacional. Pero como te decía, después de esos 30 años, aguantando, hasta incluso hemos aguantado la complicidad de esa misión de las Naciones Unidas con el ocupante marroquí, que el ocupante marroquí empezó a manejar como él quiere, que incluso la misión de las Naciones Unidas están ahí viendo cómo se violan nuestras mujeres, cómo se violan civiles en las ciudades ocupadas por parte de la policía y de los militares marroquíes y no hacen absolutamente nada. Entonces, frente a eso, por desgracia, nos encontramos unos desafíos muy peligrosos que han puesto a toda la región en alerta. La región del Magreb, que por ende es muy peligroso para la Unión Europea, y actualmente el secretario general de las Naciones Unidas acaba de nombrar a un señor para que intercediera o llevara a cabo esas negociaciones entre el Polisario y Marruecos. Pero no es la primera vez, es prácticamente ya han nombrado más una docena de representantes especiales del secretario general de las Naciones Unidas desde el 91 hasta la actualidad, y siempre han dimitido poniendo el dedo acusador en la parte marroquí, que es la que siempre ha negado ir como lo exige las Naciones Unidas y la legalidad internacional. Muy certero lo que dice Mohamed, porque hace pocos días salió una declaración de Ban Ki-moon, el ex secretario general de las Naciones Unidas, que pone el dedo en la llaga respecto a que estas maniobras, estos mecanismos que tiene Marruecos para no cumplir la legalidad internacional, ¿no? Ban Ki-moon, que estuvo a fines de su mandato en los campamentos de refugiados y habló de ocupación y habló de colonización, ¿eh? Y sufrió el menoscabo de Marruecos, ¿no? Mohamed, permíteme en estos minutitos que quedan decir que de mi parte profesional, afectiva y personal, soy un admirador del pueblo saharaui. Estudié con ellos en Cuba, estuve compañeros saharaui, y mostrarte, y a nuestros televidentes mostrarles también lo que tú te llevaste, me parece, de aquí cuando estuviste en Chile, ¿no? Que es la dignidad vive en el Sáhara. Sí. Porque creo que eso le da título a lo que es la lucha del pueblo saharaui, la dignidad, la lucha por la soberanía. Y quiero que expresen en los últimos minutos esa dignidad y ese orgullo de ser saharaui en momentos que hay mucha hegemonía norteamericana y francesa en la zona.
Totalmente, es un libro muy interesante que expresa muy bien el conflicto desde el 75, incluso antes, desde el colonialismo español hasta que lo escribiste. Y recuerdo también una anécdota que creo que nuestro actual presidente, cuando era embajador en Argelia, le llegaste a firmar ese libro. Y gracias a ese libro, muchísimos lectores saharauis ahora conocen a Pablo Jofre por su buena escritura y análisis sobre la zona, no solamente el Sahara, sino sobre todo el norte de África y Medio Oriente. Muchísimas gracias. Era un deber, Mohamed, era un deber. Estuve en los campamentos y compartí con tu pueblo, y es un pueblo maravilloso que, a pesar de las dificultades, resiste, pero además en una organización que es encomiable. Estamos hablando de campamentos donde el agua escasea, en pleno desierto, en la Hamada argelina, con mucho sol y mucho frío en la noche, y ahí están ustedes. O sea, eso es digno de admiración, Mohamed. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Realmente el pueblo saharaui tiene una resistencia que no tendrá fin hasta lograr su objetivo final, que es la independencia de su territorio y la liberación total de su pueblo, y porque ese es su deseo y no tiene ningún otro objetivo más allá que esto, pero ese objetivo seguramente tarde o temprano lo logrará, quieran o no los marroquíes, quieran o no los cómplices de Marruecos, pero siempre respetando la legalidad internacional y acogiéndonos a nuestro derecho reconocido por la comunidad internacional. Bueno, te esperamos acá en Chile, Mohamed, en tu labor como diplomático en esta zona del mundo, y esperar que al fin Chile reconozca la República Árabe Saharaui Democrática, porque aquí, como te decía hace un rato, el lobby marroquí es muy fuerte, es muy potente, en la compra de voluntades. Efectivamente, que es un lobby que por fortuna tampoco tiene argumentos, porque si invita a países a que no reconozcan la República Árabe Saharaui Democrática, incluso el mismo Marruecos ya reconoce la República Árabe Saharaui. Con su aceptación de sentarse con la República Árabe Saharaui en la Unión Africana, cuando volvió después de 36 años fuera de esa organización, y en el 2017 firmó la Carta de la Unión Africana, en la cual está una lista de estados, y el sexto o séptimo de esos estados, la República Árabe Saharaui. Entonces, eso es un reconocimiento implícito del Reino de Marruecos al Estado saharaui. Por lo tanto, yo creo que hoy día ningún Estado en el mundo tiene argumentos de no acogerse a ese reconocimiento al Estado saharaui independiente. Tiene toda la razón, se mordió la cola. El Reino de Marruecos se mordió la cola. Amigo mío, hemos llegado al fin de esta grata conversación en un café y en un té con Mohamed Ray, diplomático, representante para América Latina del pueblo saharaui, a quien agradezco enormemente. Ray, un abrazo fraterno y esperarte acá en Chile para que con los amigos del pueblo saharaui se pueda lograr definitivamente que se reconozca a este pueblo maravilloso que es tu pueblo. Muchísimas gracias, Pablo, y estaremos en contacto. Gracias. Y al pueblo chileno de forma general, desde luego. Así es. Muchas gracias, Mohamed. Mohamed Ray, diplomático saharaui, un amigo, un hombre que ha dedicado su vida a la defensa de su pueblo y a mostrar qué es lo que pasa bajo la ocupación y colonización del Reino de Marruecos, aliado de Francia, de España, Estados Unidos, y a pesar de vivir en las condiciones que vive parte de su pueblo ocupado por Marruecos y la otra parte en los campamentos de Tinduf, mantiene intacta la lucha por la autodeterminación. Para mí es un honor hablar siempre con un luchador saharaui. Aquí, en un café hoy día con Mohamed Ray, diplomático del pueblo saharaui. Hasta una próxima emisión aquí en Segundo Paso, Cono Sur.